Algunos de los elementos básicos en los cuales he querido apreciar algunas coincidencias sin duda muy importantes y que me merece la pena reseñar. En primer lugar, el propio valor del acuerdo o del consenso. Y quiero decir que bien está que se manifieste ese deseo de diálogo, de acuerdo o de consenso. Luego será más difícil llevarlo a la práctica, será más difícil materializarlo. Será a veces más difícil llegar a una conclusión positiva, o si se quiere, en algunos temas se podrá alcanzar y en otros no, pero en todo caso, bien está que se manifieste ese diálogo, esa voluntad de diálogo, de acuerdo y de consenso. Y me parece importante reseñarlo, porque no cabe olvidar, en ningún caso, haciendo algunas referencias de contenido histórico ya con cierta perspectiva de algunos años, que nuestra democracia, entre otras cosas, supo hacer del valor del diálogo, del acuerdo, del consenso, un valor sin duda principal, prioritario, y que en gran medida el impulso democrático se basó en tres grandes principios de diálogo, de acuerdo o de consenso. El consenso para hacer una transición que nos permitiese pasar de un régimen autoritario, de una dictadura, a una democracia. El consenso para pasar de un país cerrado a un país integrado internacionalmente y homologado internacionalmente, lo cual tiene un contenido también económico muy importante, de una economía cerrada a una economía abierta al mundo, y el consenso también de pasar de un Estado centralizado a un Estado descentralizado o un Estado autónomo. Ese valor democrático de esos acuerdos de la transición es un valor, sin duda, muy importante. Y tengo que decir que con la perspectiva, poniendo números redondos y sin atarnos a las fechas exactamente a las cifras, con la perspectiva de 20 años, conviene decir, y yo por lo menos lo digo, que los españoles lo hemos hecho bastante bien, y lo hemos hecho razonablemente bien, en una tarea que no era fácil, que era muy difícil, y que sin duda creo que se puede ver 20 años después razonablemente consolidada, razonablemente considerada como un éxito histórico en sus inicios y en aquello que impulsaron efectivamente todo el conjunto de españoles y singularmente los que tenían una responsabilidad política en primera fila o en primera línea en aquellos momentos fundacionales, por decirlo de esa manera, de la transición. ¿De qué es de lo que se trata ahora? Pues evidentemente se trata de seguir avanzando. ¿Que vamos a tener problemas? Seguro que vamos a tener problemas. Pero yo creo que el camino está bien trazado y que esos mecanismos de seguridad y de garantía que los españoles en nuestra convivencia y en el desarrollo de estos acuerdos y de estos logros hemos puesto encima de la mesa durante estos años, con acuerdos y con desacuerdos, pero que nadie ha cuestionado, en el fondo, son sin duda un activo muy importante para mirar al futuro con optimismo, con garantía y con seguridad. Y yo creo que eso, a mí personalmente, señorías, a mí, luego me referiré a ello, me da una visión optimista de las cosas, en los términos que estoy hablando. No estoy ni siquiera hablando en los términos concretos o alguien decían coyunturales de una acción de gobierno. Que si alguien me pregunta, digo que también, digo en este punto de referencia que estoy hablando en este momento. Entre otras cosas, porque cuando hablamos de los problemas de España, o de la propia existencia de España, los españoles afortunadamente ya no nos tenemos que plantear las cosas dramáticamente, afortunadamente. ¿Cuál era el primer problema que teníamos los españoles hace mucho tiempo? Digamos, para no hacer una excursión histórica demasiado larga, algo que contestó en una ocasión don Miguel Maura cuando estando en el exilio le preguntaron cuándo pensaba volver a España. Y dijo, cuando los españoles empiecen a saber saludarse con el sombrero. Ahí hay dos factores. Uno, el exilio, que ya no existe. Y otro, el que evidentemente la convivencia de los españoles, sin duda, es algo que ahora no se plantea de ninguna manera en términos dramáticos. Podrá decirse, oiga, no se olvide usted que queda un rescoldo dramático, cruel, que es el rescoldo terrorista. Pero es ahí, queda ese rescoldo. Pero en términos históricos, el camino, insisto, está bien trazado y ha sido seguido por todos y para el bien de todos con un razonable éxito.
Yo, por lo tanto, quiero decir que no comparto un discurso que a día de hoy hable sobre eso que se puede llamar más o menos pomposamente el problema de España en términos pesimistas. No lo comparto. Por lo menos en el peor de los casos convendría recordar que eso que se da en llamar el problema de España y que nunca se explica del todo bien, pues naturalmente al menos lleva bastantes siglos, llevamos bastantes siglos con él. Bastantes. Y me da a mí la sensación, si existe, llevamos bastantes, y a mí me da la sensación de que somos capaces de seguir bastantes siglos también, en su caso, con ese problema. Y sin duda, en torno a esos problemas, y en torno también a la proximidad del 98, se hacen algunos discursos, unos más interesantes en su aportación histórica que otros. Hay discursos interesantes y optimistas, y discursos planos, sin duda, y pesimistas. Yo digo, no comparto ningún tipo de obsesión histórica sobre eso que se han dado a llamar problema de España, considerado, por decirlo de esa manera, endógenamente como una obsesión en términos de enigma o en términos, digamos, de crueldad propia con nuestra historia. No lo comparto y menos en este momento. No quiero decir yo, pensando en el 98, porque tampoco sería justo, lo que dijo don Manuel Azaña después de que muchos pensadores del 98 determinaran sus ideas sobre el problema de España. Y afirmó que la única conclusión positiva a la que habían llegado los pensadores del 98, decía Azaña, era que en España llovía poco. Bueno, es una conclusión. Sin duda es una conclusión desdeñosa, pero no deja de ser una conclusión. Lo que quiero decir ahora es que de aquel 98, salvo la continuidad del ser histórico y de la entidad española, ¿en qué se parece la España de hoy a la de entonces? Absolutamente, señorías, en nada. Absolutamente. Y creo que es exagerado, por lo tanto, hacer un discurso pesimista en este terreno, como creo que es exagerado, en mi opinión, decir que hasta el momento presente, más o menos, todo lo que es la historia española, la unidad de España, es una unidad forzada hasta ahora. Hombre, yo quiero decir, hemos hecho las cosas bien.